Gloria a Dios. Díganle que fuerte soy. Diga el pobre rico soy. Diga el ciego ahora veo. Amén. Aleluya. Aleluya. Estamos listos, estamos preparados. Bendito sea el Señor. Vamos pues a tomar nuestro lugar y abramos el Evangelio según San Lucas. San Lucas capítulo 19. El verso 12. San Lucas capítulo 19, del verso 12 en adelante. Y nos vamos a mover en la parábola de las 10 minas y en la parábola de las 10 vírgenes, que la encontramos en Mateo capítulo 25. Hay una palabra del Señor para la casa, para cada miembro, y es preciosa la palabra porque llega a tiempo y tiene que ver con nuestra situación. Lucas 19, 12. Vamos a encontrar allí ese pasaje. Voy a leer. Jesús les dijo: un hombre de alto rango se fue a un país lejano. Bien conmigo, país lejano. Y aquí hago el primer punto. Hay algo lejano, y así lo declaró el Señor. Pero la intención del Señor es que aquello lejano deje de estar lejos. Entonces, aquí nos da el primer asunto. Para recibir un reino, para que aquello que estaba lejos deje de estar lejos y ahora sea posible recibirlo en la tierra. Cada ser humano recibirlo y luego volver. Ahora, le voy a reenfatizar esa situación porque es lo que estaba lejos. Hay algo que estaba lejos, pero fue recibido. Y en el momento en que aquello que estaba lejos es recibido, cualquiera lo puede recibir. Amén. ¿Dónde? En la tierra. ¿Quiénes? Los seres humanos. Tenemos que saber qué es lo que estaba lejos. Ahora, dice el texto que ese hombre recibió un reino y luego volver. Lo que estaba lejos era el reino de Dios. Pero hermanos, es interesante la idea que nos da el Señor. Estaba lejos, que era imposible de ver, imposible de percibir y inalcanzable. Pero cuando ese hombre lo recibió, lo trajo, él abre la posibilidad de que todos los seres humanos lo puedan recibir. Pongan ese primer punto en su cuaderno, por favor. Es la voluntad del Señor que cada ser humano reciba su reino. ¿Por qué? Porque la intención de que el Señor lo recibiera era para que todos lo podamos recibir. Esa es la voluntad del Señor. Eso es lo que Él quiere. Y nos explica el problema que había. Estaba lejos, ya no está lejos. Luego viene el desarrollo de la parábola donde el Señor llama a 10 hombres. Luego viene la rendición de cuentas y se nos menciona las entrevistas a los 3 primeros. Nos vamos a fijar en la entrevista del tercer siervo, verso 20. Llegó otro más, el tercero, y le dijo: Señor, aquí tienes tu dinero.
aquí tienes tu dinero. ¿Por qué el dinero? Porque eso fue lo que el hombre les dio, una cantidad valiosa, cuantiosa. Pero ¿por qué el dinero? Porque el dinero es la dádiva, objeto que representa que la presencia de ese reino está en la tierra. Eso fue lo que salió de ese hombre. Para entender lo que ese hombre recibió, lo conocemos por lo que ese hombre dio. Lo que ese hombre dio. Miren esto. Dice el texto que aquí tienes tu dinero, lo he tenido envuelto o guardado en un pañuelo. Hasta allí vamos a leer. Esto fue chocante para el Señor, porque va en contra de su voluntad. Esto fue haber encontrado a un hombre en la tierra que rechaza la voluntad del Señor, rechaza el reino del Señor y no recibió. ¿De qué se trata este momento? Que lo que le pudo mucho al Señor, la actitud de este siervo, todo el panorama de tiempo y escuchar esas palabras, tiempo de espera y escuchar esas palabras, es que el reino de Dios no debe estar envuelto, no debe estar enterrado, no debe estar guardado, no debe estar lejos, no debe estar encubierto. Por ello, cuando en la representación, en el objeto llamado dinero, le dijo el siervo que lo envolvió, eso le pegó duro al Señor. Entonces, amados hermanos y hermanas, el reino de Dios es la dádiva. Es la dádiva que debemos recibir, y el Señor quiere que sea conocido su reino, que es la voluntad del Señor, que recibamos su reino. Y todo, vean esto, todo lo que sea mensaje de palabra, pensamiento, hecho o acciones que escondan el reino, encubran el reino de Dios, lo pongan hacia atrás, caben en un hoyo y lo entierran allí, todo eso es anticristo, antibíblico y está en contra de la voluntad de Dios, y no se vayan por allí. Es peligroso eso. Por ello este siervo recibió la condenación. Le dijo el Señor, mal siervo, porque es en esta parábola donde el Señor muestra con claridad que el reino ya lo puede recibir cualquier persona y no debe ser encubierto, tapado, enterrado, etc. Vamos ahora a a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Verso 18. Es el mismo Señor, es el Señor del reino y es la dádiva que está representada en el género de los bienes de la hacienda de este hombre. 25:18. Pero el que había recibido 1000 monedas hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Esto es lo que no se debe hacer. Todo lo que signifique hoy en día un grupo de personas, un evangelio diferente, una manera de pensar o entender las cosas,
hechos, acciones, intenciones, todo que oculte el reino de Dios, lo entierre, lo cave, lo sepulte, lo ponga a un lado, lo deje atrás, es en contra de la voluntad del Señor. Entonces, el reino de Dios es la gran dádiva para que esté en todas las personas ya a la luz pública y no tener esta actitud que es contraria a la voluntad del Señor. Recuerden, en ambas parábolas lo que nos está diciendo el Señor es que aquello que estaba lejos ya no está lejos, pero cuando lo da y espera que lo recibamos, sucede que un siervo cava un hoyo y entierra el elemento del reino, el elemento que es objeto de un bien del reino. Y eso fue lo que le enojó al Señor. Muy bien. Una vez que establecimos la introducción, vamos a comenzar en el capítulo 25, verso 1. Y al llegar a este recinto por la mañana, claramente el Señor me dio esta palabra y es lo que vamos a recibir. Es una palabra del reino de Dios. Escriba en su cuaderno la palabra distracciones, distracciones, lo que distrae, las distracciones. ¿Cómo sé si ando distraído? Entonces el reino de Dios me va a clarificar, a puntualizar lo que es un estado de distraído o condición de distraído, y me va a decir qué es lo correcto, cuál es mi carril correcto como un corredor. Si me salgo del carril, me he distraído, me salí del track. Vean este contexto. Puedo estar usando mis habilidades, mis capacidades, mis dones y andar distraído. ¿Cómo? ¿Qué? A ver, no. No es congruente eso. Es que ese es el punto. Puedo estar usando mi dinero y andar distraído. Y así puedo indicar varios momentos que posiblemente sean los nuestros hoy en día. Puedo estar sirviendo o a un nivel de ministerio o a un nivel de negocios o a un nivel de plan personal de vida y andar distraído. Entonces el Señor nos dice, mira, vayan a la parábola de las 10 vírgenes y les voy a explicar. De hecho, puedo estar en una buena rutina de vida de todos los días. Puedo estar inclusive en un buen set de pensamientos propios que los cuido mucho, pero para mí la distracción, diría uno, no existe. Bueno, deje que la palabra del Señor, ¿por qué? Porque falta mucho camino por recorrer en esta vida y lo que no queremos es salirnos del carril. Muy bien, recuerde, el reino de Dios no está escondido y el que lo esconde anda distraído. ¿Ven el punto? El reino de Dios no debe estar tapado por un pañuelo y quien lo hace anda distraído. Y el reino de Dios no debe estar enterrado y quien lo hace anda distraído. El asunto con las distracciones es que hay distracciones graves, así como hay multas de tránsito muy costosas porque son graves las transgresiones a la ley.
Vamos a comenzar a leer en el verso 1. En aquel tiempo el reino de los cielos, miren, explícito a la luz. Entonces viene a nosotros el gobierno, ya no está lejos. Dice, será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 10 doncellas, no las ha tocado ningún varón, son puras, han sido separadas y apartadas para un evento importante. Y salieron a recibir al novio, que ese era el plan y era un plan inminente. Ya estaban a horas. 5 de ellas eran prudentes. Y aquí viene la primera categoría o el primer conjunto. Prudencia tiene que ver con ser cuidadosas, ser atentas, diligentes, ser de buen pensar. Prudentes, sabias, etc. Pastor, ¿cómo sé si yo ando distraído? Esa es una palabra muy amplia, muy general. Yo veo que en mi casa no me corrigen, ha de ser que no ando distraído. Veo que en el trabajo no me corrigen, ha de ser que no ando distraído. Veo que en mi grupo de amigos todos son buenos o no me corrigen, debe ser que no ando distraído. Pero cuando abrimos el texto, el Señor nos va a hablar la verdad y viene a acercar sus ojos a nosotros. Primer punto, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. La insensatez, descuidadas, necias. Necias quiere decir que no hacen caso. Primer punto, cuando yo no estoy con la gente diligente, cuando yo no ando con quienes debo andar, es que ya ando distraído. Un punto muy básico. Un punto muy básico. Antes de yo interesarme, vean este punto, antes de yo interesarme por qué anda haciendo la gente, yo debo interesarme quién es cada uno, qué son. Antes de yo interesarme por las actividades a nivel de los hechos, las obras, yo tengo que saber la condición de ellos, el estado que guardan. Saben, el Señor nos abre los ojos. El Señor nos abre los ojos porque todas ellas tienen lámparas, ¿verdad? Y creemos que es la luz luz de revelación o luz de claridad o de entendimiento y con eso basta. Pero hay algo más. 5 eran imprudentes, descuidadas. ¿Nos debe importar qué son? ¿O nos debe importar qué? Vírgenes ya son, pero quiere saber qué más son. Son descuidadas. Él quiere saber qué más. Ven, es algo muy denso. Parece que sería meternos en la vida privada, pero es que precisamente lo privado es algo relativo. Lo privado, ¿qué es? ¿Lo oculto o lo ajeno? Bueno, no hay vida privada porque son 5 imprudentes. ¿Dónde está lo privado? Si están agrupadas, viven lo mismo, ¿ven? Entonces, cuando yo no
ando con la gente que debo andar, es probable que esté con indicios o las primeras señales de que estoy en el embate o en el deslizamiento o en el terreno movedizo de una distracción. ¿A quién le importaría si nosotros fuéramos el número 11? ¿A quién de nosotros le importaría andar con unas y con otras? Es que sí nos debe importar. Primer punto, la gente diligente es gente cuidadosa. Segundo punto, dice el texto, las insensatas o las no cuidadosas tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. ¿Qué significa esto? Ellas ya andan distraídas, y eso de distraídas quiere decir no llevan una buena administración. No tienen una buena administración, pero ¿en qué? Te lo voy a explicar. En la supervisión de sí mismas de aquello que debe estar lleno, comenzando por el espíritu, alma y cuerpo. Estamos en el tiempo de que las distracciones van a crecer, van a aumentar, y puedo estar siendo alimentado por gente distraída, por plataformas de distracción. Puedo estar siendo alimentado por estrategias distractoras. Hay una mente detrás de ellas. Entonces debo tener los elementos que me proporciona el reino de Dios. El reino de Dios para mantenerme en el carril correcto. Número 2, cuando no lleno mis depósitos, comenzando por mi espíritu, no tengo una buena administración o supervisión de mí mismo. De mí mismo. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite en sus depósitos extras. Te voy a dar la figura o la imagen de una supervisión de ti mismo que cumple con los elementos de la diligencia. Las vírgenes prudentes tenían sus lámparas encendidas, pero estaban llenas de depósitos extras. Y así es como nos veríamos. Alguien que está supervisando bien su vida se ve como que tiene muchas cosas tomadas. Y se le ve como Pablo lo puso, de ser una virgen con una lámpara, lo llevó a una imagen de soldado con una armadura. Se les ve cubiertos, llenos. ¿Y por qué tanto armamento? Porque no debo andar distraído. ¿Ven? Entonces, puedo estar usando mi celular porque digo que es mi oficina, pero puedo estar distraído. Puedo andar usando mi esto, mi aquello, de esta manera, de esta forma. Puedo inclusive estar tan ocupado intentando dar resultados, pero ando distraído, y eso influye más en mí que en los efectos ajenos o las vidas ajenas. Puede haber pastores distraídos, ¿sí? Con que nomás sea mi pastor, sí, pero tienes que ver que no ande distraído. Puede haber ministros distraídos, sí, pero ¿en qué? Tenemos que hacer el catálogo de ello. Puede haber servidores, ujieres, puede haber ministerios de ayudas distraídos, sí, pero tienen que saber en qué. Puede haber hombres ricos distraídos, sí, pero debemos saber en qué.
Este capítulo 25 de Mateo es el capítulo en donde el Señor corrige a los descuidados, los pone en lo correcto, y el Señor se muestra severo con quien se opone a su voluntad, porque Él quiere revelar el reino, revelar el reino. Amén. Tercer punto, verso 4. En cambio, las prudentes llevaron sus lámparas y también vasijas con aceite. Vamos a varias versiones de eso, por favor. Por el contrario, las prudentes llevaron sus lámparas y también aceite de reserva. Esa palabra es muy importante, de reserva. Me predica esa palabra, inclusive. Con esa sola palabra yo tengo un sentido de la mente de ellas. Y aquí hago el tercer punto. Ando distraído cuando no mantengo renovada mi manera de pensar. Ando distraído. Ya no sé el por qué, también esto. Por ejemplo, ellas sí sabían el por qué y para qué de ese también llevaron sus depósitos de aceite extra. ¿Cómo anda usted en esa zona del ¿y para qué? ¿Y por qué? Y también, ¿pero por qué? ¿Y para qué? Bueno, porque yo dependo de mi manera de pensar para vivir, que es ya el terreno de las acciones y las intenciones. Vean las diferencias. En las diferencias se ve la calidad de vida. Estas doncellas fueron tan sabias, ahí está, mantienen renovada su mente. Tan sabias que llevaron aceite extra, se vieron más cargadas. Y pónganse y échense más en el saco o aquello. ¿Saben? Esto lo dicta la mente, la manera de pensar. Tenemos que hacerlo así. Así lo tenemos que hacer. ¿Cómo andamos en esa área? ¿Cómo andamos en esa zona? Te voy a decir que una mente distraída ya no puede cuidarse a sí misma. Ya no puede cuidarse a sí misma. Es feo, es terrible aquello. Ya no estamos en capacidad, ¿verdad? Aleluya. Siguiente punto. Ahora vamos a la siguiente sección, la parábola de los talentos. En el verso 22. Siguiente punto es muy importante, es muy interesante el siguiente punto. Entramos en la parábola del dinero cuando el Señor dio los talentos o las bolsas por miles de monedas. Se presentó el Señor que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo: amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. Eso es positivo. Siguiente versículo, el amo dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esa pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: amo, yo sabía que usted, dame la versión 60 por favor, del verso 24. Este punto es, yo les pido
toda su atención indivisible. Por favor, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. El siguiente punto, el número 4, es que cuando yo ya no estoy multiplicando, ya ando distraído. Ando distraído. Ahora, eso de multiplicar es real. Ahora, ¿está relacionado o conectado con qué? Cuando alguien ya no multiplica lo que le fue dado, entonces se ha detenido su entendimiento. Su entendimiento ha quedado estancado. Eso es lo peligroso. Este siervo le dijo: aquí tienes lo que es tuyo. ¿Te acuerdas que hace tanto tiempo, te acuerdas? Estábamos jóvenes y ahora te tardaste tanto. Pues aquí está lo que es tuyo. Lo enterré, lo saqué, aquí está. Eso es lo que no se debe hacer con el reino de Dios. Entonces, cuando yo ya no estoy multiplicando lo que he recibido, mi entendimiento se ha detenido y eso es peligroso. Ando distraído por todos lados y en todo tiempo. Esto ya se califica como grave. Esto ya es grave. Para darles más elementos, apunten esta frase: entender más para tener más. O dicho de otra manera, entender mejor para tener más. Porque el nivel de mi entendimiento es el generador de cantidades. Cantidades. Mi fe tiene dos posibilidades: de acuerdo a mi entendimiento y de acuerdo a mis cantidades. Tengo que entender, no puedo llevármela así. Por ejemplo, Génesis capítulo 14, verso 27, se acerca la figura de Melquisedec y se acerca el personaje Abraham. Melquisedec bendice a Abraham, le da un sacrificio que es el pan y el vino. Abraham responde y le da los diezmos de todo el botín de guerra. Detengamos la escena. Yo soy un tercero que estoy frente a esos dos hombres. Yo debo entender lo que Melquisedec entendía y debo entender lo que Abraham entendió. Si yo no entiendo como ellos, allí estoy a una distancia de ellos. Eso es lo que no debo vivir, no debo experimentar, no debo dejar mi fe en ese modo. El entendimiento es un lugar que me resuelve bastantes cosas que otros están haciendo y diciendo para yo saber por qué Abraham hizo lo que hizo. ¿Sabes por qué? Porque primero entiende. ¿Y por qué Melquisedec habló lo que tenía para decir? Porque Melquisedec entendió cada palabra que dijo. Yo quiero eso. ¿Y sabes cuál fue el mensaje? La bendición. Yo quiero entender la bendición. Amén. Entonces, el texto dice: aquí está lo que es tuyo. Esa es una mente no renovada. Se ha detenido en su entendimiento, está estancado. Ahora vamos al siguiente punto en el versículo
27 con este mismo siervo. Aleluya. Miren, no es un asunto frívolo. Sí, entendemos lo que es frívolo. No se trata de que usted me diga, pastor, póngame a predicar, ya entiendo la Biblia. No, o deme un lugar o no. Aquel que entiende bien va a manifestar, como lo hicieron los dos primeros siervos, el reino de Dios. Vean el siguiente punto, dice el verso 27, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Debías haber dado mi dinero a Banorte, a BBVA, a HSBC, a Banregio, a Banbajío. Debías haber dado mi dinero a, ¿ven? En términos de hoy, a Bank of America, a Chase Bank, etcétera. Debías haber dado mi dinero al Royal Bank of Canadá, etcétera. Debías haber dado mi dinero. Ven, debías haber dado mi dinero para que al venir yo hubiera recibido lo que es mío, más los intereses. El siguiente punto, ¿en qué punto vamos? Debe ser el número 5, el quinto. Escriban, por favor. Cuando yo ceso de seguir la visión, entonces ando distraído. Cuando yo ya no veo, percibo, sigo la visión, entonces ando distraído. ¿Cómo sabemos eso, pastor? Lo que acabamos de leer, verso 20. Debías haber dado mi dinero. Esto quiere decir, tenías la imagen, tenías la visión vista y no la seguiste. Ando distraído. Que podemos clasificar que todo el contenido que sale por la televisión es un contenido de elementos distractores, la mayoría sí. No todo, pero la mayoría sí, porque hay mucha mezcla. Entonces, ¿qué debemos cuidar? Nuestra imaginación, lo que está dentro, cuídenlo, porque tal y cual lo tienen imaginado, eso síganlo. Aleluya. Imaginación. ¿Ven? Dios le da tanto valor a la imaginación que cuando los hombres comenzaron a edificar tenían la intención, el plan, los planos, la abundancia de palabras de hacer la Torre de Babel, Dios se asombró por la imaginación que tenían. Sábete que eso asombra mucho a Dios. Una imaginación asombrosa, capta la atención de Dios. Verso 27, debías haber seguido la imagen que tenías en la mente y no lo hiciste. A ver qué imagen tenía. Te viste yendo hacia los banqueros, con la idea de darle mi dinero y no fuiste. ¿Ven? Entonces, cuando ya dejé de ver, percibir, seguir la visión, ya ando distraído. Ya. ¿Ven? ¿Cuántos puntos llevamos? Vamos a repasarlos. El primero, cuando no estoy con la gente
que es cuidadosa, diligente, responsable. Son indicios de una distracción que voy a alimentar. Segundo punto, cuando no superviso lo que debe estar lleno, entonces tengo una mala o pésima administración espiritual de mi espíritu, alma y cuerpo. Aquí cabe el texto del apóstol Juan, tercera de Juan 2, amado. Miren lo que es una buena supervisión y administración. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es espíritu, alma y cuerpo. Amén. ¿Cuántos de ustedes supervisan más su trabajo que su espíritu? ¿Cuántos de ustedes supervisan más su trabajo que su alma? ¿Ven? Tiene que haber un equilibrio. Entonces, las insensatas no tomaron consigo. Esa idea no es de repente. Ya estaban así decidiendo desde mucho antes. Tercer punto, cuando no mantengo renovada mi mente, ni yo mismo me puedo cuidar. Nuestra mente es importante. Si yo puedo cuidarme a mí, puedo cuidar a mi familia, ¿de acuerdo? Y puedo cuidar a otros. Luego, cuarto punto, cuando ya no multiplico, me he detenido en mi entendimiento. Está estancado. Y número 5, cuando dejé por un lado la visión, ya no la veo, ya no la creo, ya no la sigo, ya no la persigo, ya no creo en la imagen que tengo dentro, en la imaginación, estoy distraído. Siguiente punto. Este tercer siervo habló en el verso 25. Dijo, así que tuve miedo. Miren, él dijo la palabra miedo, la misma que Adán y Eva. Tuve miedo. Este hombre tuvo miedo. Qué rápido el miedo fue parte de la vida humana, no solo en el hogar, sino en los negocios y en todo asunto. Vamos a sombrear la palabra miedo allí. Estamos en el versículo 25, por favor. Miren, el miedo es el líder comandante de todas las distracciones. Apúntenlo. El miedo es el líder comandante de todas las distracciones. Pero, ¿qué tuvieron los dos primeros siervos? Los dos primeros siervos, vamos a ver el verso 21, la respuesta, el verso 21. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Así habló al primero, así habló al segundo. Diga conmigo la palabra gozo. Dígalo más fuerte, gozo. O sea, dígalo con gozo, gozo. Ahora, tenemos dos polos, miedo, gozo. ¿Qué quiere decir? Vamos a darle lectura a este panorama polarizado. El gozo es un elemento de riqueza. A ver, alguien da un aplauso al Señor.
Aleluya. Aleluya. Quiero que escriba, aquel que tiene gozo, tiene. Sí, todo suyo, todo suyo. Aquel que tiene gozo, tiene. Hermanos, estamos hablando claro. El reino no se puede esconder, eso va en contra de la voluntad del Señor. Ni en un hoyo, ni en un pañuelo, ni en nada. Eso es anticristo. Jamás se vayan por un link en la computadora o en la web o por un WhatsApp que los lleve a hacer un lado el reino de Dios, porque se van a distraer feo. El reino de Dios es primero. Primero busquen el reino de Dios. Ahí hay dos hombres gozosos. Andaban con el yupi o con algo, pero estaban gozosos. Y ahí hay un tercer siervo que comenzó a rechinar los dientes, entristecido como el joven rico que se fue triste hasta el alma, desencajado de su rostro. El gozo del Señor es un elemento de riqueza. Aleluya. Aquel que tiene gozo, tiene. Y compóngale usted, tiene, y tiene, y tiene, y tiene. ¿Ven? ¿Cómo lo sabemos, pastor? Vaya conmigo al libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios, por favor. El libro de los Proverbios. Ahorita les digo porque pedí ayuda. Aleluya. Proverbios 10:22. La, no dice una. La es única. La, artículo definido, bendición de Jehová es la que enriquece y no añade. No hay ningún motivo el por qué estar peleado con el gozo. Ningún motivo el por qué estar peleado con el gozo. Porque el gozo es un elemento de bendición. ¿Y por qué entonces tengo que venir a reunirme los domingos? Porque tenemos que gozarnos con los que se gozan. ¿Ven esa parte? ¿Dónde está la tristeza? No hay. Entonces, el miedo es el líder comandante de las distracciones. El gozo es el líder comandante de la bendición. Aleluya. Y esto es muy sensible, les voy a dar asuntos. Una vez recibí un bien, una dádiva de un bien. Y hubo gozo en el dar y hubo gozo en el recibir. Yo lo recibí y se lo compartí a un pastor como testimonio. Y ese testimonio es parte de otro testimonio, creyendo en la ley de la siembra y la cosecha. No hay testimonio aislado, es parte de una ley. Y lo primero que ese pastor, recuerdo que se lo estaba compartiendo caminando
en los pasillos de Walmart. Y lo primero que me dijo es, pastor, pero ¿qué dijeron los demás? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, a ver. Sí, pero ¿y el qué dirán de los demás? Ah, cómo tuve mucha compasión de él en ese ratito. ¿Por qué todavía nos importa qué dirán los demás? ¿Por qué todavía? ¿Ven esa parte sensible? Es lo que no debe ocurrir a estas alturas de nosotros. En el momento en que escondemos el gozo, escondemos el reino. ¿Qué van a hacer en esa declaración? En el momento en que escondemos el reino, escondemos el gozo. En el momento, ven las cosas. Y entonces tuve que trabajar con él. Le dije, a ver, ven. ¿Por qué? Porque les da gozo recibir, pero lo esconden. Eso es lo que no se debe hacer. Eso es lo que no se debe hacer. Eso es lo que está prohibido hacer, eso está condenado a hacer eso. Vean las parábolas, Mateo 25, Lucas 19. El costo de nuestro gozo es la muerte de un hombre desnudo, crucificado en una cruz. No murió escondido, murió elevado. Para tener un gozo de bolsillo, no hay gozo de bolsillo. Ustedes deben tener un gozo como es el escudo de la fe, irradiante o radiante. Amén. Entonces, Mateo 25, allí vayamos otra vez a Mateo 25. Aleluya. Si usted me dice, pastor, tengo esto para el Señor, nomás no le diga a nadie, ni me lo hubiera dicho. Yo no voy a actuar bajo ninguna premisa antigozo, de tristeza o que esconda el reino de Dios. Nunca. De mí no va a obtener eso ni desde el púlpito. Si no, caemos en un evangelio diferente. Amén. Vean, se trata de vivir como el Señor manda. Verso 23, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Gozo es, anoten esto, el gozo es el representante de la bendición. Aleluya, aleluya, amén. Es el representante de la bendición. Amén. Entonces, ya estamos concluyendo. Dice, sobre mucho te pondré. Quiero que escriba lo siguiente. Ser bueno en lo mucho y ser fiel en lo poco. Ser bueno en lo mucho y ser fiel en lo poco. ¿Sabe por qué el Señor aceptó la ofrenda de la viuda pobre de las 2 monedas? Porque ella la dio con gozo. ¿Y sabe por qué de las cuantiosas y valiosas monedas de los ricos que dieron mucho, el Señor no hizo un comentario importante, sino que dijo, esto es sobrante? ¿Saben por qué? Porque una cosa es dar mucho sin gozo
y otra cosa es dar poco con gozo. El gozo hace la diferencia. El gozo hace la diferencia, amén. Por eso uno dice, las cuentas no cuadran. ¿Cómo uno es más que 10? Los ricos echaron mucho, la mujer viuda echó 2 monedas, pero el gozo hizo la diferencia. Por eso cuando usted dé con gozo. Eso es lo que hace la diferencia, y la diferencia es relativa a los demás por una parte. Por la otra parte, el gozo, anote esto, es fuerza que retribuye. Es decir, ¿cómo se dice? Retributiva, así. Retribuye, es decir, tiene retorno a ti. Tiene retorno. Dar con gozo es orden de retorno con gozo. ¿Ven? El gozo, amados hermanos, ¿cómo se los explico? No lo comprometan por ningún motivo el gozo, nunca. Nunca. Ni aunque le saquen la lengua aquí, ni aunque no lo saluden, por favor, nunca lo comprometan. Nunca, ¿me escucharon? Nunca. Nunca lo comprometan porque es fuente de riqueza, es un elemento y motivo de riqueza. Si pierden el gozo, ya andan distraídos, punto, punto, amén. Y entonces entramos a categorías de grave, más grave, menos grave, y ahí está el problema, amén, aleluya. Tengo mucho gozo, es la semana de mi cumpleaños, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios por siempre. Ahora, vayan, aquí el Señor creó una crisis social, porque había gente escuchando sus dictámenes. Verso 28, así que quítenle esas 1000 monedas y dénselas al que tiene 10,000, porque al que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. Esto creó una crisis. Vaya conmigo a Lucas 19, que Lucas lo vio al detalle porque era médico, y Lucas sí escribe tomando en cuenta los detalles. Ven, a la hora de operar un cuerpo tenía que tomar en cuenta todos los detalles. Así a la hora de escribir como historiador. En el verso, estamos en Lucas 19, verso 24. Dice, y dijo entonces a los que estaban presentes, quítenle el dinero y dénselo al que ganó 10 veces más. Esto fue lo que creó la crisis a nivel social. Pero ellos objetaron, ¿ven? Señor, ese ya tiene mucho dinero. Diga conmigo, fuerte, ese soy yo. Pero ese ya tiene mucho dinero. Diga conmigo, ese soy yo. Les hice el comentario, ¿a quién de ustedes le importa lo que los demás digan? Todavía hay pastores, ministros, que sí les importa el qué dirán. Si los invitan en el Outback, ¿qué dirán? Mejor llévame a los tacos de los arrieros allí en la esquina. Si los invitan a la Dolce Vita, ¿el qué dirán? Si los invitan a la misma Loya Grill, ¿qué dirán? Mejor llévame a un changarrito. Tráiganme a esos hombres de Dios para decirles el valor del gozo en el dar y en el recibir. Amén. Ven la crisis que crea el reino de Dios a nivel social, porque el reino de Dios es lo que deberíamos tener y no algo anti-unción, anticristo, anti-revelación, etcétera. Venimos
saliendo de eso y entrando al reino de Dios. Entonces, ellos le dijeron, tiene 10 minas, pero dame otra versión, por favor, del verso 25. ¿Se acuerdan la época hace décadas cuando decían del obispo Saúl, otro carro, pastor, otro carro, ya tiene varios carros? Y se las vio difíciles con tanto comentario pésimo. No hagan eso ustedes. No imiten lo malo. Imiten lo bueno. Pero amo. Le dijeron, él ya tiene 5 kilos. Sí, respondió el rey. Y a los que usan bien lo que se les da. Aleluya. Y a los que usan bien lo que se les da. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más. Y aquí está la relación que tú escribiste antes. Entender mejor para tener más. Ahí está el principio, ahí está. Entender mejor para tener más. Pero a los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen. A ver, vamos a otra versión. Del verso 25. Ellos le dijeron, Señor, él ya tiene 10 veces más. El rey les dijo, yo les digo a todo aquel que hace buen uso de lo que tiene. Quiero que haga un buen plan para un buen uso de lo que tiene. Y quiero que cuantifique lo que tiene porque eso va a crecer. Eso va a crecer. Cuando usted hace buen uso de lo que tiene, eso va a crecer. Amén. Aleluya. Por eso esconder es para tener menos, usar es para tener más. Imposible de esconder. Eso es insano, no se puede, es un cortocircuito en el cerebro. No puedes esconder, no puedes esconder. Amén. Por eso el gozo es un regulador muy importante. El gozo es a favor de los bienes, el gozo es muy importante eso. Dice, yo les digo a todo aquel que hace buen uso de lo que tiene se le dará más, pero al que no hace buen uso de lo que tiene se le quitará todo. Otra versión del verso 25. Ellos le dijeron, Señor, pero si él ya tiene 10 veces más, es la crisis que crea el Señor con su reino. Es como la crisis que creamos nosotros con nuestros representantes en el Congreso. Nadie puede ganar más encima del salario del presidente. Bueno, eso es para ellos, no es para nosotros. ¿Alguien diga amén? ¿Alguien diga amén? Claro que sí, eso es para ellos, no es para nosotros. Eso es para la administración pública federal, punto. ¿Verdad? Sí. Oye, de una buena casa vendida a buen precio, la sola comisión es más alta que el salario del presidente. Entonces, no se puede tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Entonces, vean esto. Señor, protestaron. Él ya tiene 10 veces más. El rey, esa palabra es poderosa, el rey. Eclesiastés dice, la palabra de un rey es poderosa y nadie la puede objetar. Nadie la puede objetar. Os aseguro que todo aquel, el que tiene entendimiento, ahí está el origen, no está estancado. Se le dará más, como lo hizo el rey con el primer siervo. Pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Amén. Aleluya. Palabra del Señor. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios por siempre. Bendito sea el Señor. Amén.
Hermano José Luis Casillas, lo invito a pasar. Pásele, por favor. Aleluya. Yo les animo a unirse en oración con mi hermano José Luis Casillas y bendigan a su pastor en su día de cumpleaños. Y oren por mí. Amén. He invitado a mi hermano José Luis a que dirija esta palabra de oración. Extiendan sus manos, por favor. Hermanos, hoy es un día memorable. Nosotros estamos celebrando el cumpleaños de nuestro pastor y líder de la congregación. Es muy importante porque él tiene una gran responsabilidad sobre sus hombros, sobre su vida. Y eso es la guianza sobre nosotros, sobre nuestras vidas y toda nuestra familia y seres queridos. Aquí es en donde nos reunimos cada domingo a alimentar nuestro espíritu. Luego salimos a casa a alimentar nuestro cuerpo. Pero sabemos que es mucho más importante el espíritu, ya que el espíritu es lo que rige lo que vemos, nuestro cuerpo. En este día, hermano Saúl, venimos gustosos, unánimes, juntos, en este templo de nuestro Señor, a celebrar tu cumpleaños. Un año más que nuestro Dios y tu Dios te ha concedido. Gran gozo debes tener siguiendo a tu recién compartida palabra, porque aparte de la responsabilidad, quiero que sepas que cada día con tu trabajo estás creando galardones y coronas en el cielo para ti, en donde sin duda sabemos que están tus padres regocijándote del trabajo que tú has venido haciendo en esta congregación de perdón y amistad, en toda la geografía de nuestra región y más allá de nuestro estado. Así pues, que Dios te bendiga y te guarde, que mi Señor bendiga todo lo que pisa tu planta de pie y que tus manos donde sean impuestas sigan y continúen siendo prosperados. Amén y amén. Y estoy seguro que mi Dios me está escuchando, porque lo estoy pidiendo en el nombre de Cristo Jesús, su Hijo amado, a quien nosotros públicamente aquí otra vez confesamos como nuestro Señor y Salvador. Amén.